Toda nuestra vida cambió en un momento, así de un instante a otro. Una familia que jamás había tenido una preocupación real por lo paranormal pasó a vivir con miedo permanentemente, desde el primer segundo despiertos hasta el último suspiro lleno de miedo antes de ir a dormir. No es que no creyera en los fantasmas, supongo que sin entenderlos, en el fondo siempre estuve convencido de que en el mundo existen más cosas de las que podemos explicar con la ciencia. Pero nunca pensé que podría tratarse de algo tan abrumador, de algo que te va chupando la vida. Esta es mi historia. Todo lo que voy a contar sucede en casa de mi madre, la misma casa donde crecimos mi hermano mayor y yo, que no conocimos a mi papá. La misma donde cuando éramos adolescentes, mi mamá vivió con su segundo esposo y tuvo a mi hermana. Y tuvimos una vida relativamente feliz los 5 y tranquila hasta la muerte de mi padrastro. Cuando tuvimos que dejar la escuela mi hermano y yo y nos pusimos a trabajar. Jamás en esa casa, y estoy siendo completamente honesto porque esto es muy importante, jamás en esa casa tuvimos la más mínima experiencia sobrenatural. No se escuchaban ruidos, no había sombras, no se nos prendían las luces ni nos cambiaban las cosas de lugar. Se los juro, nada en lo más mínimo. Y es por eso que aquel miércoles a las 3 de la tarde, cuando terminaba unas cosas en el trabajo y recibí la llamada de mi madre, no imaginé lo que estaba a punto de decirme. Ven, por favor. Algo se metió. Alguien. Hay algo en la casa. Le pregunté que si había un ladrón o una persona extraña en casa, a pesar de que la voz de mi mamá, aunque tranquila, no mostraba una urgencia. Dame un rato para terminar aquí y voy para allá, mamá. No te preocupes, le dije. En cuanto colgamos le marqué a Martín, mi hermano. Me dijo que ya le había llamado también mi mamá, que ya estaba en camino hacia su casa. Tampoco estaba tan preocupado, pero para mi madre habían sido difíciles esos últimos meses. Se había quedado sola por primera vez en esa casa. Mi hermano y yo teníamos años que nos habíamos ido, que habíamos formado nuestras respectivas familias, pero mi hermana Alejandra se acababa de ir a estudiar a la universidad a la capital. Aunque no lo había mostrado antes, pensamos que finalmente esa nostalgia y el extrañar a mi hermana y el estar sola, que por fin le pasaba factura a mi pobre viejita. Terminé mis cosas con calma sabiendo que mi hermano ya estaría con mi madre y salí del trabajo pasadas de las 6. Apenas comenzaba a oscurecer. Cuando llegué a la casa no había nadie. Las luces estaban apagadas. Todas las cortinas estaban cerradas. Me imaginé que mi hermano se había llevado a mi mamá a cenar para que se calmara. Como no había oscurecido por completo, antes de prender la luz, mi reacción automática fue abrir las cortinas. Abrí las 2 de la sala. De pronto, como si la luz me lastimara, sentí una especie de dolor detrás de los ojos. Luego empecé a sentir algo que me cuesta trabajo explicar, definir. Sentí una preocupación terrible. Sentí mucho miedo. Sentí una tristeza que nunca antes había experimentado, incluso cuando falleció mi padrastro. Di unos pasos para atrás y me dejé caer en el sillón. Abrumado sentía un peso enorme en mi pecho y dificultad para respirar. «Dile que cierre, dile que cierre». Escuché que decía desesperada la voz de mi mamá desde arriba. Mi hermano bajó corriendo. Ni siquiera los había escuchado hasta entonces. Cerró las cortinas y ahí me di cuenta de lo extraño que todo eso era, porque en cuanto lo hizo, en cuanto nos quedamos casi a oscuras, de nuevo dejé de sentir eso. Pude volver a respirar. Había una pesadez en la espalda que no desaparecía, pero ahora era, ¿cómo decirlo?, soportable. ¿Lo sentiste tú también?, preguntó mi hermano. Sí, respondí, sabiendo perfectamente a lo que se refería. Esto está muy, muy raro. Ven, vamos arriba para que te cuente mi mamá.
Cuando íbamos subiendo las escaleras, algo extraño en mi pecho, algo que no razoné, que simplemente sentí, me hizo preguntarle a mi hermano si había alguien más en la casa además de nosotros, de mamá. Precisamente de eso tenemos que hablarte, me dijo. Mi mamá nos esperaba en su cama recostada a la luz de una vela. Se veía muy cansada, se veía muy cansada. Se veía como si tuviera días sin dormir. Por un momento no la reconocí, se miraba muy diferente. Y sin el más mínimo temor a que no le creyera, empezó a contarme todo. Sin ninguna duda, sin ningún titubeo. Y me di cuenta que en ese momento ya lo que menos le importaba es que sonara a una locura todo lo que tenía que contar. «Tienes desde el viernes aquí», nos dijo. Lo sentí ese día de repente, como si algo hubiera caído sobre la casa, como si todo se hubiera hecho pesado de repente, como si el aire se hubiera vuelto difícil de respirar, como si yo empezara a caminar en un suelo pegajoso, lleno de fango. Pensé que me estaba dando una embolia o algo así y me asusté, pero luego llegó la tristeza. Me eché a llorar. Pensé que era la nostalgia, pero no podía dejar de hacerlo. Sentía que iba a llorar hasta morirme. Me tomé mis pastillas, me salí al patio para respirar. Se salieron mis gatos y desde ese día no volvieron a entrar. Vienen todos los días y se quedan en la puerta y salgo con ellos, pero ya no entran a la casa. Ellos, que nunca habían querido estar afuera. En ese momento interrumpí a mi mamá. Necesitaba saber más, entenderlo, pero ella no tenía idea de lo que había ocurrido, de cómo o por qué. No pasó nada extraño, o más bien, nada que ella pudiera definir ese día. Pero cuando vio la casa desde afuera, era como si de pronto se hubiera quedado a oscuras, a pesar de que las luces estaban prendidas. Parecía como si iluminaran menos. Los gatitos corrieron despavoridos y ella sabía, estaba segura, de que había algo dentro. Reunió el valor para entrar. Mi mamá es muy independiente, nunca nos llama para pedirnos ayuda, pero eso nunca lo contempló. Es decir, era su casa, era su espacio, un lugar donde no se podía permitir sentir ese miedo. Esa noche, al apagar las luces, sintió algo de paz. Sintió que descansó por un momento, pero sabía que había alguien más en algún lugar de la casa. No cerca, no en su habitación, pero podía sentirlo. Alguien estaba escondido en algún lugar. Cuando se levantó al baño y prendió la luz, regresó ese peso en el pecho que casi la derriba, que no te deja respirar. Esa tristeza, esa desesperanza absoluta, como se debe sentir el infierno. En cuanto lo apagó de nuevo, se fue. Y así, poco a poco, fue descubriendo que mientras menos luz hubiera, menos era la agonía de ese sentimiento. Solo de día podía estar relativamente tranquila, aunque la certeza de que había algo más ahí nunca desaparecía. Era como si lo que fuera que estuviera ahí, de día durmiera, pero en cuanto el sol se metía, despertaba. Todo cambiaba. Lo primero que pensó fue en una crisis de ansiedad o depresión, pero eso no explicaba por qué los gatos se habían salido, por qué ya no volvían a la casa. Luego imaginó la posibilidad de invitar a una vecina para ver si ella sentía algo sin que ella se lo dijera, dejando las luces prendidas. Pero aquello era tan horrible que no quiso exponer a nadie más a sentirlo, así que pensó en uno de sus primos. Mi mamá solo tiene 2 primos, mi tía Cintia y mi tío Isaías, aunque son de la edad de mi hermano mayor. Son muy cercanos a mi familia, aunque mi tío se cambió de religión, se hizo mormón como su esposa y ya no convive tanto con nosotros. De todas formas, él es una de las personas más buenas que conozco. Mi mamá se decidió por llamar a Cintia y con la confianza de hablar con un familiar, le contó lo que estaba pasando. Le contó lo que tenía 2 días sintiendo y le pidió ir. Simplemente ir, para saber que no se estaba volviendo loca.
Y Cintia es una persona normal, ni la más escéptica ni tampoco una de esas personas con sensibilidad especial para ver este tipo de fenómenos. Alguien como tú o como yo. Pero lo que vivió esa tarde en que la acompañó le cambió la vida para siempre. Iba preparada, aunque incrédula, porque era algo bastante difícil de creer lo que le acababan de contar. Toda su vida había conocido a mi mamá. Sabía que es una persona muy seria. Cuando Cintia era niña se quedaba al cuidado de mi madre constantemente, y fue mi mamá quien le decía que no debía de temer a la oscuridad, que los fantasmas no existen, y todo lo que le decimos a los niños para tranquilizarles. Por eso le era difícil entender de dónde podía venir todo esto que mi mamá le acababa de contar en una llamada. Pero cuenta Cintia que al solo llegar, al pasar la puerta del patio, estuvo segura de que había algo raro, de que la casa se sentía diferente, extraña. Después vio a todos los gatos en el techo. Temerosos de bajar, aunque siempre se le acercaban cuando llegaba. Cuando entró a la casa, mi mamá estaba junto al apagador. Prendió la luz un momento y no habían pasado unos segundos cuando Cintia le pidió que la apagara. Se dio cuenta de que aquello que mi mamá le había intentado explicar sí estaba ahí. Acababa de sentirlo. Mi mamá apagó las luces y prendió unas velas, ya bien distribuidas por toda la casa. Esa luz era la única que no provocaba que aquel manto infernal cayera por completo sobre la casa. Mi tía se sentó y platicó con mi madre por más de una hora, intentando encontrar una explicación. Porque así somos, así funcionamos los seres humanos. Nuestra naturaleza es buscar la explicación de las cosas, aunque muchas veces simplemente no la hay. Mientras platicaban, escucharon como una puerta de golpe se cerraba a lo lejos. Las dos voltearon hacia las escaleras, pero Cintia inmediatamente dijo que lo más probable es que se tratara de la puerta de una casa vecina a lo lejos. Mi mamá respondió que sí, que seguramente era eso. Pero las dos escucharon que alguien venía bajando por las escaleras y se detuvo a la mitad. Se pusieron de pie, tomaron sus velas, caminaron hacia allá. «Déjame subir», dijo Cintia, y empezó a caminar por las escaleras. No podía verlo, pero al llegar a la mitad se detuvo. Había algo parado frente a ella a 2 escalones. No podía verlo, pero podía sentirlo. Estaba absolutamente segura. Le dijo a mi mamá, y ella le pidió que bajara. «Hay alguien en las escaleras», dijo Cintia. «Sí, también lo siento. A la mitad, ¿verdad? En ese escalón». Mi tía ya no aguantó y salió de la casa. Mi mamá salió detrás de ella. Cintia le pedía que fuera con ella, que se quedara en su casa por lo menos esa noche, pero mi mamá dijo que no, rotundamente no, que nada, ni siquiera algo paranormal, la iba a sacar de su casa de toda la vida. No lo iba a permitir. Hacía mucho, desde que murió mi padrastro, que mi mamá no rezaba, que se había alejado de la fe, pero le prometió a Cintia que oraría mucho aquella noche, para que lo que sea que fuera esa sombra que se había cernido sobre su casa, se alejara de ahí. Le prometió que estaría bien y sí, al entrar se iba a dirigir a su cuarto, pero sintió que esto todavía estaba en las escaleras, así que no subió a buscar su rosario. Solo tomó una de las velas y la llevó al comedor. Se sentó a la mesa, puso sus codos en ella. Entrelazó los puños e inclinó su cabeza. Comenzó a orar con mucha fe, con toda la fe que le daba el respaldo de Dios, en el que inevitablemente cree, a pesar de que sentía que la había abandonado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Algo la hizo detenerse. Cuando dijo esta última frase, antes de que pudiera terminarla,
escuchó que alguien más la decía frente a ella en la oscuridad. No levantó la vista, no se atrevió, e intentó de nuevo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Intentó de nuevo. Que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. El portón a la calle se abrió y mi mamá escuchó cómo los gatos chillaron en el techo. Se levantó y caminó hasta la puerta. Pensó que quizás Cintia había vuelto, pero no fue así. Solo el patio. El portón estaba abierto. Los gatos la miraban desde arriba. Dice que casi como si desearan poder decirle algo. No había nadie, ni en el patio ni en la calle, que ya a esas horas estaba tan solitaria como siempre. Pero en la casa sí. Entró de nuevo ella. Ya no había nada en las escaleras. Se miraban igual de tenebrosas, de oscuras, pero ya no se sentía a nadie ahí. Apagó las velas encendidas en la sala y comenzó a subir. Algo se escuchaba a lo lejos. Subió despacio con la vela en su mano, apenas iluminando. El sonido venía de su cuarto. Siguió avanzando. Llegó hasta la puerta. Ese ruido estaba justo detrás. La abrió. En cuanto lo hizo, el sonido cesó. No lograba ver qué lo pudo haber provocado, de dónde vendría. Pero sus cajones estaban abiertos. No logró recordar si ella lo había hecho. Pero entonces, en su cama, vio que estaba una bolsa de tela negra con dorado. La tomó y la abrió. Reconoció ese sonido. Dentro de ella tenía su rosario y agua bendita. Si mi mamá se atrevió a hablarnos fue porque, con el paso de los días, las cosas iban empeorando. Porque cada que rezaba, aquello, lo que fuera, parecía enojarse más, volverse más visible, más fuerte. Aquella noche, ahí con ella, nos quedamos platicando a la luz de las velas hasta que se durmió. Mi hermano y yo avisamos a nuestras casas que no íbamos a llegar. Mi mamá, a nuestro cuidado, durmió bien por primera vez en días. No teníamos idea de cómo ayudarla, de cómo resolverlo. Solo coincidimos en que, de momento, no era buena idea avisarle a mi hermana Alejandra. Bastante tenía ella ya con sus primeros meses viviendo en la capital, sola. La noche siguiente, mi hermano se quedaría a dormir en esa casa en tinieblas. Pensábamos que podíamos controlarlo. No teníamos idea de lo que nos esperaba.